años, esta calle de Londres era visitada por muchos revolucionarios de toda América Latina y venían a visitar la casa de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda era un general que había luchado en las guerras de independencia de Estados Unidos. Fue un mariscal de la Revolución Francesa, visitó toda Europa, había invadido Venezuela sin suerte en 1806 y vivía en esta casa comunicándose con todos los revolucionarios de América. Incluso había creado una logia masónica con la que se organizaban todos los latinoamericanos para planear la futura independencia. Miranda tenía 60 años, vivía en esta casa con su esposa y sus 2 hijos, una biblioteca y muchas deudas. Además era perseguido por las autoridades españolas, quienes mandaban espías por todas estas calles todo el tiempo para ver quién entraba y quién salía. Pero vamos a acercarnos un poco más a la casa para que vean de qué se trata. En esta casa fue el único lugar donde Simón Bolívar, Andrés Bello y Francisco de Miranda se encontraron. Los 3 caraqueños universales, los 3 hombres más importantes del siglo XIX venezolano, no se encontraron en Caracas, se encontraron fue aquí. Esta casa también fue el centro de la primera misión diplomática de Venezuela. Fue el lugar donde se reclutaron soldados para la independencia. Fue el lugar donde se contrataron préstamos para comprar armas. Y también fue el lugar de la primera embajada de la República de la Gran Colombia. Y también fue el lugar donde, una vez que se separa Venezuela de la Gran Colombia, permanece la embajada de Venezuela. Por coincidencia, el último embajador de la República de Colombia en Londres y el primer embajador de la República de Venezuela fue la misma persona, Leandro de Miranda, el hijo de Francisco de Miranda, quien tuvo el penoso deber de informar al gobierno británico de la muerte del libertador Simón Bolívar. El propio Miranda dijo: mi casa en Londres es y siempre será el punto fijo de la independencia y de la libertad en América Latina. Un frío 15 de marzo de 1810, hace exactamente 200 años, en esta casa, Francisco de Miranda y sus revolucionarios imprimieron el primer ejemplar del periódico llamado El Colombiano. El Colombiano fue el primer periódico revolucionario de América Latina. Se imprimió con dinero de los amigos de Perú, de México, de Ecuador. Ingleses también colaboraron. Y el periódico estaba dirigido a los cabildos de América Latina. No era para los londinenses, que no tenían interés tanto en la revolución, sino los propios revolucionarios de América Latina, que no tenían dónde imprimir sus ideas. El Colombiano les decía cómo España estaba en crisis, cómo no había rey en España, cómo los latinoamericanos tenían el derecho a ser libres igual que el resto del mundo y cómo los cabildos podían hacer eso diseñando una constitución. Se dirigía a América toda unida en nación, como dice nuestro himno nacional en Venezuela. Se dirigía a los americanos como seres todos iguales. Era una verdadera revolución. Miranda, perseguido por los espías españoles, acosado por los deudores, imprimió 5 números de ese periódico y los envió a toda América Latina, y su impacto fue enorme. Los artículos de ese periódico fueron reproducidos en la Gaceta de Caracas, y un mes más tarde, el 19 de abril, el Cabildo de Caracas también estaba insurreccionando contra España. Poco tiempo después, en mayo, el 5 de mayo, en Buenos Aires también el Cabildo hacía lo mismo. El 20 de julio también lo hacía el Cabildo de Bogotá. En toda América el chispazo de la libertad estaba comenzando, y el chispazo de la libertad nació aquí, en esta casa.
200 años después, los pueblos latinoamericanos están redescubriendo sus raíces revolucionarias y la Casa Miranda y Venezuela permanecen en el centro de la lucha por la liberación. Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Que la tumba será de los libres, o el asilo